Administrativando Abogados. De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, para poder contratar una prestación de servicios o de obras por parte de la Administración, es necesario seguir el procedimiento de licitación pública regulado en dicha ley. Sin embargo, existen determinadas necesidades de servicios o productos que no resultan tan relevantes y que por tanto no requieren la tramitación por el complejo procedimiento de contratación. Dichos contratos son los que la referida ley considera como contratos menores. Los contratos menores son aquellos que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18, tienen un valor inferior a 40.000 euros cuando sean contratos de obra, y cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, el valor sea inferior a 15.000 euros. Existe una excepción a lo anterior, y es que serán considerados contratos menores también aquellos relacionados con la ciencia e innovación, en este caso cuando no superen los 50.000 euros. Tal y como hemos referido, la adjudicación de los contratos menores no se realiza a través del procedimiento complejo de licitación, sino que se efectúa a través de un expediente administrativo en el que se justifican las necesidades que la Administración posee y que pretende satisfacer con el contrato, y que mediante la realización del mismo no se está llevando a cabo un fraccionamiento del servicio ficticio, para así eludir la tramitación de una licitación. La existencia de los contratos menores apuesta por la agilidad e inmediatez, lo que ha dado lugar a un uso ciertamente abusivo por parte de la Administración de este tipo de contratos, en detrimento de la transparencia, publicidad y concurrencia competitiva características de las licitaciones. Los contratos menores podrán ser adjudicados a cualquier contratista que tenga la habilitación necesaria para ello. Anteriormente existía una limitación anual por proveedor, dado que en los contratos menores no podría sobrepasarse el importe antes mencionado. Sin embargo, desde que entró en vigor el Real Decreto 3/2019 de 8 de febrero de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad, dicha limitación quedó derogada. Así, esa derogación o modificación de dicha limitación en la Ley de Contratos del Sector Público supone la desaparición del límite anual por proveedor en los contratos menores, e implica que el órgano contratante no tiene el deber de acreditar que el proveedor no ha realizado ningún contrato menor, individual o conjuntamente, que sobrepase dicho límite anual. Ya hemos dicho 40.000 en contratos de obra, 15.000 en contratos de suministros y servicios y 50.000 en contratos celebrados con los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con respecto a lo anterior, ha de tenerse en cuenta que no se computa el IVA en dicho valor, siendo pacífico la exención del mismo. Con respecto a las limitaciones de hasta 40.000 euros para las obras y hasta 15.000 euros para los servicios, ha de añadirse que, de un lado, una parte importante del sector doctrinal considera que estas limitaciones lo son por tipología del contrato, con independencia de su objeto y características. Por ejemplo, así lo establece el informe 1/2018 de 11 de abril de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Madrid, también el informe 3/2018 de 13 de febrero de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. De otro lado, existe una línea más flexible a la que nosotros nos sumamos, que permite celebrar varios contratos menores del mismo tipo, siempre que sus bienes sean cualitativamente distintos o cuando sus prestaciones, siendo equivalentes, no constituyan una unidad de ejecución en lo económico y en lo jurídico. Estos son, y así lo han establecido, los informes 41 y 42/2017 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y de las Juntas Consultivas de Galicia y de Cataluña. En esta última línea, la clave es que la segunda contratación responda a una necesidad nueva del órgano contratante, no previsible a la hora de realizar el primer contrato. Así lo ha establecido el informe de la Junta de Contratación de Canarias 1/2010. Los contratos menores no pueden atender necesidades periódicas o provisionales, conforme al informe número 1151/2016 de 27 de abril de 2016 del Tribunal de Cuentas. No obstante, aunque la adjudicación de este tipo de contratos puede ser muy adecuada debido a su agilidad, su utilización de manera incorrecta puede suponer una desigualdad de acceso a las condiciones de licitaciones, saliendo perjudicadas precisamente las pequeñas y medianas empresas. La tramitación de los contratos menores requiere que el expediente administrativo contenga un informe del órgano de contratación en el que se justifique de manera detallada la necesidad de la obra o servicio que se desea contratar, siempre y cuando el importe del contrato supere los 5.000 euros y el medio de pago que se utilice sea el sistema de anticipo de caja fija. Asimismo, dispone también la Ley de Contrato del Sector Público que el expediente de contratación debe contener la aprobación del gasto por parte del órgano administrativo contratante e incorporar la factura que emita el operador económico cuando el contrato haya sido ejecutado.
En el caso de los contratos menores de obras, la Ley de Contrato exige que el expediente administrativo incorpore el presupuesto de las mismas, el proyecto cuando así lo exija en su normativa específica e incluso los informes de supervisión cuando el contrato afecta la estabilidad de la obra. El hecho de que la Ley de Contratos exija los elementos anteriores como elementos imprescindibles del expediente de adjudicación de contratos menores no significa que el órgano administrativo no pueda exigir otros adicionales. Así lo ha venido estableciendo, por ejemplo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en diversas ocasiones. Por ejemplo, en el informe 10/98 de 11 de junio, el cual estableció que nada impide que el expediente incorpore además otros documentos o requisitos, como por ejemplo la propuesta de contratación en la que se recogen las prestaciones a realizar, la frecuencia, los plazos, el método de pago, etc. Según lo recogido en el artículo 63.4 de la Ley de Contratos del sector público, la información relativa a los contratos menores deberá ser publicada con una frecuencia trimestral y deberá comprender el objeto, la duración, el importe con IVA y el proveedor. Sin embargo, quedan excluidos de esta obligación aquellos contratos cuyo importe no supere los 5.000 euros, siempre y cuando el sistema de pago fuera el de anticipo de caja fija u otro similar, el cual está diseñado, según lo que establece el artículo 72 de la Ley General Presupuestaria, para el pago de aquellos gastos periódicos o repetitivos, lo cual, atendiendo a lo que venimos explicando, atenta contra la naturaleza en sí de los contratos menores. Si recordamos lo que hemos dicho antes, los contratos menores vienen a cubrir unas necesidades puntuales de la Administración. Finalmente, los contratos públicos pueden tener naturaleza administrativa o privada. La propia Ley de Contratos, en su artículo 25, atribuye carácter administrativo a los contratos por el mero hecho de haber sido suscritos por la Administración. Sin embargo, dentro de los mismos, sí que es cierto que podemos clasificarlos en función de si su objeto y su régimen jurídico viene regulado en la Ley de Contratos o no. Aquellos que vienen definidos en la mencionada normativa son los denominados contratos típicos y son los de obra, concesión de obra pública, suministros, servicios, concesiones de servicio, y por otro lado, en contraposición a lo anterior, nos encontramos con los contratos cuyo objeto no viene recogido en la Ley de Contratos del sector público y son los que denominamos contratos administrativos especiales, es decir, aquellos que no se encuentran regulados en la Ley de Contratos del sector público, pero que tienen naturaleza administrativa especial por estar relacionados con la actividad de la Administración pública. Administrativando Abogados.